Saludos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, nos obliga a hacernos una pregunta muy de fondo. ¿La historia es de los científicos que la descubren o de la gente que la vivió? Para ello vamos a usar fragmentos de la novela Búscame donde nacen los dragos, de Emma Lira. Y es que es una trama que empieza con un corazón roto y acaba, poniendo patas arriba toda la historia canaria. Así es. Vamos a seguirle la pista a Marina, que es una periodista que, huyendo de su vida, aterriza en Tenerife para empezar de cero. Pero lo que se encuentra es un misterio de hace 500 años, uno que la conecta con los guanches, los habitantes originarios de las Canarias, y con sus ancestros en el norte de África. Exacto. Hoy no solo contamos una historia, vamos a analizarla. Veremos cómo esa búsqueda personal puede desenterrar un secreto colectivo. Y nos enfrentaremos al dilema final. Hay descubrimientos que es mejor no contar. Es un viaje que va de la superación personal a una necrópolis que se creía una leyenda. Bien, para empezar a situarnos, la historia arranca con Marina llegando a Tenerife. Está en ese punto vital que muchas personas conocen, ruptura de una relación larga, sentirse perdida. Así que hace lo típico para empezar de cero, alquila un coche, busca trabajo, intenta, crear una nueva rutina. Y ese estado, esa vulnerabilidad es la clave de todo. No está buscando grandes aventuras, solo quiere, reconstruirse. Pero esa apertura, esa necesidad de conectar, la hace muy permeable a todo lo que la isla le ofrece. Empieza a hacer amigas nuevas, como Christine, que es alemana, o Amanda, una pintora inglesa muy vivida, divorciada 2 veces. Una de estas que te enseña a mirar hacia adelante. Totalmente. Y en medio de esa reconstrucción personal, de esas cenas, ocurre algo que lo cambia todo. En una de esas reuniones, un amigo que se llama Ángel, de la forma más casual del mundo, pone sobre la mesa, junto a las papas con mojo, una calavera humana. Espera. Sí. ¿Una calavera? Junto a las papas. Hay formas de animar una cena, pero esa es original. Desde luego. Y no una calavera cualquiera. Una calavera guanche. Es un momento potentísimo. Ángel explica que no es un trofeo. Es como una reliquia familiar. Su abuelo la encontró en sus tierras y decidió conservarla. Un legado, un antepasado al que proteger. Para Marina esto es un cortocircuito. Se le despierta el instinto de periodista al momento. Claro, normal. Pero, para quien no esté familiarizado, ¿quiénes eran exactamente los guanches? Pues los guanches son el pueblo aborigen de las Islas Canarias, de origen bereber, del norte de África. Su cultura es fascinante y está llena de misterios, más que nada porque cuando llegaron los conquistadores castellanos en el siglo XV, gran parte de su mundo fue aniquilado. Sabemos que momificaban de sus reyes, los menseyes, de su escritura, pero hay lagunas enormes. Encontrar algo como esa calavera no es solo arqueología, es recuperar un trozo de identidad perdida. Entendido. Así que para Marina, ese hueso es una historia esperando a ser contada. Y no puede dejarlo pasar. Se obsesiona, empieza a investigar y contacta con Fernando Mederos, un antropólogo de la Universidad de La Laguna. Y aquí la trama da un giro de guión. Totalmente. Porque resulta que esa calavera no era un hallazgo aislado. Hace décadas, en la misma finca, se había encontrado el resto del esqueleto, pero se dio por perdido en un museo. Y juntos lo encuentran, en una vieja caja de madera. Y el contenido es impactante. ¿Qué encuentran? No solo el esqueleto completo de una mujer joven, junto a ella están los restos de 2 niños pequeños, unidos por la cadera. No. Gemelos siameses. ¡Para! Gemelos siameses. En una sociedad de hace 500 años, ¿cómo se podía interpretar algo así? ¿Como un mal presagio o todo lo contrario, como algo sagrado? Esa es justo la pregunta que se hace Fernando, el antropólogo, y su primera hipótesis es la más oscura. Los cuerpos no estaban momificados, un proceso que se reservaba para la nobleza, ¿sabes? Así que él piensa que pudo ser un castigo, una ejecución. Quizás esa malformación se vio como una monstruosidad, un augurio terrible que había que purgar. Suena plausible, pero me da que la clave no está en los huesos. Dices que encontraron algo más con ellos, una tablilla, ¿no? Exacto. Una tablilla con una inscripción. Desapareció misteriosamente, pero por suerte, un anciano médico militar que estuvo en la primera exhumación, don Simón, hizo un calco del texto. Y este personaje, don Simón, es una caja de sorpresas. Sí, porque tiene una historia detrás muy potente. ¿Qué función tiene? Es mucho más que un portador de pistas.
En un momento de confesión con Marina, don Simón le revela un secreto terrible de su pasado. Cuando era joven, destinado en Sidi Ifni, en la antigua colonia, asesinó a una mujer bereber que le había engañado. Un momento, este personaje secundario tiene un peso enorme. ¿Es solo un recurso para que él sepa de lenguas bereberes? ¿O la novela nos está diciendo algo más sobre la relación histórica entre España y el norte de África, sobre la culpa colonial? Yo creo que es totalmente lo segundo. Su historia no es gratuita. Refleja esa relación compleja, violenta, llena de culpas no resueltas. Su conocimiento del bereber nace de una experiencia colonial traumática, y es esa misma experiencia la que le permite, décadas después, arrojar luz sobre un misterio guanche. Conecta esos dos mundos, el del colonizador y el del colonizado. Sus historias están unidas. Vale, entiendo la profundidad. Y es él quien, gracias a ese pasado, descifra el primer enigma de la tablilla. Así es. Al ver el calco, se da cuenta de algo. La escritura no es un líbico bereber genérico como en otras inscripciones guanches. Es un dialecto muy específico. El tachelit. Vale, tachelit. Para quien no lo sepa, ¿qué nos dice que sea ese dialecto y no otro? ¿Por qué es tan importante? Pues nos dice que el origen de esta mujer no es norteafricano en general. Es una pista de una precisión asombrosa. Es como encontrar una inscripción en latín y poder rastrearla no solo a Italia, sino a una aldea concreta del Lacio. El tachelit se habla en una zona muy específica, al sur de la cordillera del Atlas, en Marruecos. De repente, el misterio tiene un mapa. Ya no buscan en un continente, buscan en una región. Y con esa pista, la investigación salta de Canarias a Marruecos. Buscan el origen de esta mujer, a la que deciden llamar Tigedit. Y lo que descubren allí es alucinante. Con la ayuda de una experta, Aisha, que traduce la inscripción, y un profesor local, Labib, se dan cuenta de que la historia de Tigedit no es un hecho arqueológico muerto, es una leyenda viva. Suena casi demasiado perfecto, ¿no? Una leyenda oral en Marruecos que encaja como un guante con el hallazgo en Tenerife. ¿Cómo justifica la novela esta coincidencia sin que parezca forzada? Lo presenta como una prueba de la increíble resiliencia de la memoria oral. El profesor Labib lleva años grabando testimonios de los ancianos de la zona, y ellos cuentan, de generación en generación, la historia de una princesa sabia de su tribu que vivía en un lugar llamado el Barranco de los Dragos, y que un día se la llevaron unos extranjeros de piel clara en un barco a una isla en el océano. Una princesa que se fue para cumplir una profecía. Exactamente. La profecía decía que el rey de esa isla debía unirse a una mujer del linaje de los antepasados, o sea, del origen africano, para tener un heredero. Uno que unificaría a todo el pueblo guanche ante la amenaza de los conquistadores castellanos. El viaje de Tigedit no fue un secuestro, fue una misión. Si conectamos esto, la novela está sugiriendo algo bastante polémico, que los guanches, o al menos algunos, mantenían la capacidad de navegar y contactar con África. Y ese es un punto fascinante. La arqueología oficial es muy cauta con esto. La visión general es que los guanches llegaron a las islas siglos antes, y que, una vez allí, perdieron el conocimiento de la navegación de altura. Se movían entre islas, pero la conexión con el continente es un gran debate. Entonces, la novela está desafiando la narrativa histórica establecida. ¿Qué busca con eso? ¿Hacer la trama más emocionante o hay una crítica más profunda? Yo creo que hay una crítica. Juega con la idea de que la historia oficial, la de los vencedores, puede estar incompleta. Sugiere que hay otras historias, preservadas en la memoria oral o en leyendas, que contienen una verdad que la ciencia aún no ha aceptado. Abre la puerta a un ¿qué pasaría si? De acuerdo. Con esta revelación regresan a Tenerife. Ahora saben que Tigedit no era una paria, sino una princesa. Y vuelven a la finca de Ángel donde empezó todo. Y al descubrimiento más grande de todos, rastreando la finca, intuyen que la cueva original podía ser más grande. Y encuentran la entrada a un tubo volcánico oculto. Un tubo volcánico. Para que nos hagamos una idea, un túnel subterráneo formado por la lava. Exacto. Y lo que hay dentro no es una tumba, es un panteón real, una necrópolis sagrada, con decenas de momias guanches perfectamente conservadas, sentadas en semicírculo. Son los cuerpos de los antiguos reyes de la isla, los Menceyes. Un lugar que era una leyenda, el mayor tesoro arqueológico de Canarias,
perdido durante 500 años. Encontrar un panteón así sería el equivalente canario a descubrir el Valle de los Reyes en Egipto, algo que reescribiría los libros de texto. Sin duda. Y es aquí, en este escenario, donde todas las piezas del puzzle de Tigedit encajan. Fernando, el antropólogo, por fin entiende lo que pasó. Su primera teoría del asesinato se desmorona. ¿Y cuál es la nueva conclusión? Que la muerte de Tigedit y sus hijos siameses no fue un castigo, fue un suicidio ritual. Se envenenó deliberadamente con adelfa, una planta que allí llaman rosa de Berbería, sellando la entrada de la cueva tras ella. La prueba definitiva es el veneno. Es macabro y brillante a la vez. Es como si hubiera dejado una nota de suicidio forense. Totalmente. Encuentran un zurrón junto a sus restos con plantas medicinales y venenosas, incluida la adelfa. Su misión no terminó al llegar a Tenerife. Su verdadero propósito era convertirse en la guardiana eterna de la necrópolis. La profecía del heredero falló y ante la llegada de los conquistadores, su último acto fue proteger el lugar sagrado de su pueblo. La inscripción de la tablilla no era una maldición, era su testamento. Un sacrificio para preservar la memoria. Esto lo cambia todo y nos lleva al dilema central de la historia. Tienen en sus manos un descubrimiento que podría cambiar la historia de Canarias para siempre. Y aquí es donde el grupo se rompe. Fernando, como científico, lo tiene claro. Es su deber ético y profesional darlo a conocer. Es el descubrimiento de su vida. Pero Marina, que empezó todo, tiene una visión completamente opuesta. Para ella, revelar el secreto sería la traición definitiva. Tigedit murió justo para que ese lugar permaneciera oculto, para protegerlo de gente como ellos. Sacarlo a la luz sería profanar su último deseo, anular su sacrificio. Ella se siente una guardiana de ese secreto, no su descubridora. Y luego está Ángel, el dueño de la finca, que tiene un temor mucho más terrenal. Claro. Él teme que si se hace público, el gobierno le expropie la finca. Su hogar, donde quiere ver crecer a sus nietos, se convertirá en un yacimiento. Su legado familiar, que empezó protegiendo una calavera, se vería destruido. Esto me recuerda a tantos debates reales sobre patrimonio. Desde los mármoles del Partenón a la repatriación de restos de nativos americanos. La novela toca una herida muy actual. ¿A quién pertenece el pasado? Esa es la pregunta. ¿A la humanidad, representada por la ciencia y los museos? ¿O a los descendientes o incluso a la voluntad de los propios muertos? La novela no da una respuesta fácil, solo presenta la tensión. El deber de saber contra el derecho a descansar en paz. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? El viaje de Marina empieza como una huida de su propio pasado y la lleva a desenterrar el pasado de todo un pueblo. Y en ese proceso se cura. Se da cuenta de que, aunque no puede tomar esta decisión por los demás, sí puede por fin tomar las riendas de su propia vida. El misterio de Tigedit le da la perspectiva que necesitaba para resolver su propio desorden. El relato nos deja con una reflexión muy potente sobre qué es la historia. No es solo algo estático, en libros o museos, está viva. Perviven las leyendas que los abuelos cuentan en una aldea de Marruecos, en la memoria oral y en los secretos que la propia tierra guarda. Exacto. Nos enseña que el pasado no está realmente pasado, late bajo nuestros pies. Y a veces, una crisis personal es el catalizador para que alguien empiece a acabar y lo encuentre. Y nos deja con esa última pregunta, que ahora resuena con mucha más fuerza. Cuando nos encontramos cara a cara con el pasado, ¿cuál es nuestra verdadera responsabilidad? ¿La de un observador que documenta o la de un guardián que protege?